Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de superávit del consumidor y del productor. Entonces, establecimos que para determinar el superávit del consumidor y del productor, inicialmente íbamos a encontrar el punto de equilibrio. Y la razón para determinar el punto de equilibrio además de determinar el extremo superior del intervalo de integración, se determina el precio de equilibrio. Y el precio de equilibrio viene, o esa línea recta que representa el precio de equilibrio, viene a ser la función inferior cuando calculamos el superávit del consumidor y la función superior cuando calculamos el superávit del productor. Entonces, para calcular el punto de equilibrio, primero determinamos x sub 0 o cantidad de equilibrio, y para determinar la cantidad de equilibrio vamos a igualar las funciones de oferta y demanda. Y luego vamos a resolver o vamos a despejar para x. Podríamos factorizar esta expresión utilizando un tanteo especial. Adicionalmente, también podríamos utilizar la fórmula cuadrática o, en lo particular, a mí me parece mejor dividir todo entre 4 para que la constante que multiplique a x cuadrado sea 1. Entonces tenemos una expresión que puede factorizarse más fácilmente mediante un tanteo simple. Tendríamos que vamos a buscar dos números que multiplicados nos den negativo 12 y sumados nos den positivo 4. Entonces, factores de 12 son 3 por 4, 2 por 6. Entonces, tenemos positivo 6 y negativo 2. Eso nos da multiplicado negativo 12. Y si sumamos 6 menos 2, eso me da positivo 4. Entonces, el primer factor se hace 0 en menos 6. Lo descartamos porque acotamos nuestro intervalo de integración a 0. Y el extremo superior del intervalo o cantidad de equilibrio
es 2. Una vez que hemos determinado la cantidad de equilibrio, podemos determinar el precio de equilibrio y para ello vamos a sustituir la cantidad de equilibrio en cualquiera de las funciones, ya sea en la oferta o en la demanda. En este caso, vamos a emplear la función de demanda. Sustituimos 2 en la función de demanda. 2 por menos 12 es menos 24. Y menos 24 más 48 es 24. Entonces, ahora que ya tenemos tanto la cantidad de equilibrio como el precio de equilibrio, entonces podemos realizar los correspondientes cálculos, tanto del superávit o excedente del consumidor, como del productor. Entonces, para calcular el excedente del consumidor, vamos a evaluar la integral definida, en este caso desde 0 a 2, de la relación de demanda o de la función de demanda menos el precio de equilibrio. Operamos, 48 menos 24 es 24. La antiderivada de 24 es 24x. Y la antiderivada de 12x sería 12x al cuadrado sobre 2. 12 entre 2 es 6. Entonces tenemos que la antiderivada de 12x es 6x al cuadrado. Entonces evaluamos nuestra antiderivada. Por procedimiento vamos a evaluar 0, en la antiderivada, en la segunda parte, pero sabemos que como este es un polinomio y que x es un factor en común, el resultado de esto va a ser 0. Entonces, el superávit del consumidor va a estar dado por la evaluación de 2 en la antiderivada. Entonces tendríamos 24 por 2 es 48. 2 al cuadrado es 4 por 6, 24. 48 menos 24 da como resultado 24. Entonces, el superávit del consumidor es de 24 unidades monetarias. Ahora
Vamos a calcular el superávit o excedente del productor. En el caso del excedente del productor, dijimos que la función superior es la línea recta que representa al precio de equilibrio. Entonces tendríamos la integral definida desde 0 a 2 del precio de equilibrio menos la función de oferta. La antiderivada de 24 es 24x. La antiderivada de menos 4x sería menos 4x al cuadrado entre 2, es decir, 2x al cuadrado. Y la antiderivada de menos 4x al cuadrado es menos 4x al cuadrado, al cubo, perdón, sobre 3. Igual que en el superávit del consumidor, al evaluar 0 en esta antiderivada por ser un polinomio en el cual x es un factor común, entonces el evaluar 0 en este polinomio nos va a dar como resultado 0. Procedimentalmente hacemos o evaluamos 0, puesto que habrá algunas ocasiones en las cuales, dependiendo de la función, el evaluar 0 no necesariamente da 0. En este caso es 0 porque todo el polinomio tiene a x como factor en común. Al sustituir 0 en x, todas estas expresiones se harán 0. Entonces tenemos 24 por 2 es 48. 48 menos 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces 48
menos 8, 40. Y luego tenemos a 4 tercios por 2 al cubo. 2 al cubo es 8, por 4, 32. Y 32 tercios. Aquí tendríamos 4 por 2, 8. Solo déjenme verificar. Cuarenta. 4 por 3, 12, 120 tercios menos 32. 88 tercios. Siempre, por favor, traten de verificar esos valores. Entonces, en este caso, el resultado es 88 tercios de unidades monetarias. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora en el cual el evaluar 0 en la antiderivada no da como resultado 0. Bien, entonces, de acuerdo a nuestro procedimiento, lo primero que haremos es determinar el punto de equilibrio y para determinar el punto de equilibrio dijimos que igualaríamos las funciones de oferta y demanda y que luego resolveríamos para X, resolver o despejar para X. Entonces, este 6 más X que está
dividiendo, pasaría del otro lado de la ecuación a multiplicar. Y multiplicar a toda la expresión, 3.8 más 0.2x. Entonces, vamos a realizar este producto. Multiplicamos 6x por 3.8. Esto nos da 22.8. Luego 6 por punto 2 es 1.2. Luego multiplicamos x por 3.8. Y x por 0.2. 0.2 x cuadrado. Vamos a operar términos semejantes, ordenar de mayor grado a menor grado. Uno punto dos más 3.8 es 5. Igualamos a 0, es decir, pasamos el 370 del otro lado de la ecuación, con signo contrario. No es más 22.8, ¿le? Sí, perdón, más 22, sí, más, es más. Entonces, 22.8 menos 370 son 347.2. Bien, igual, aquí tenemos un polinomio, hay varias opciones para factorizarlo, inclusive la fórmula cuadrática. A mí me gusta tratar de dejarlo como una expresión que pueda factorizarse mediante tanteo simple, porque ahora ya inclusive hay calculadoras que hacen las tanteos simples, ¿no? Entonces, divido todo entre 0.2, tendríamos x cuadrado más 25x menos 1736. Entonces vamos a buscar dos factores de
1736, que sumados den 25 positivo. Es decir, los números que multiplicados den negativo 1736 y sumados den 25. Entonces, tendríamos 56 menos 31. 56 menos 31, 25. Y multiplicados dan 1736. Y primero se hace 0 en negativo 56 y lo descartamos. Entonces, x sub 0 es 31. Ahora determinamos el precio de equilibrio. Y para determinar el precio de equilibrio, vamos a sustituir x sub 0 en cualquiera de las dos funciones. Puede ser en la oferta o la demanda. En este caso, sustituiremos en la oferta. Y 3.8 más 6.2. Esto nos da que el precio de equilibrio o la línea recta que nos sirve de función inferior para el superávit del consumidor y de función superior para el superávit del productor, perdón, es 10. Entonces, ahora podemos determinar el superávit o excedente del consumidor. Dijimos entonces que el superávit del consumidor debe estar dado por la integral definida, en este caso desde 0 a 31 de la relación o la función de demanda menos el precio de equilibrio. Entonces, en esta expresión que tenemos para integrar, tenemos la constante, que sería 370, multiplicada por 1 sobre x. 370 es una constante, solo la copiaremos. Y vamos a integrar 1 sobre 6 más x. Y tenemos una formulita que deriva de las reglas estándar para integrar expresiones en las cuales el argumento es una función lineal. Y es aquella de, en este caso, 1 sobre a. En el caso de esta expresión, a es 1. ¿Sí? Y
donde tenemos AX más B. B en este caso es 6. Entonces tendríamos unos, entre 1 es 1 por logaritmo natural del valor absoluto de 6 más X. Y luego la antiderivada de 10, que sería 10X. Entonces vamos a evaluar la antiderivada inicialmente con el extremo superior del intervalo, que en este caso es 31, y le vamos a restar la antiderivada evaluada en el extremo inferior del intervalo, que en este caso es 0. Entonces, en este caso decíamos que no podemos dejar de evaluar 0 porque el evaluar 0, al menos en esta expresión, no da como resultado 0. Tendremos que el superávit del consumidor va a ser igual a 370 por el logaritmo natural de 37. Esto me da 1026,03. 396. Y a esto le voy a restar, bueno, aquí ya le resté los 310, ¿verdad? Y a esto le voy a restar logaritmo natural de 6 por 370, que me da como resultado 662,95. Entonces, el superávit del consumidor da 363,08. Bueno, ahí podrían haber algunas diferencias en las decimales dependiendo de con cuántas cifras decimales usted trabaja. Bien, entonces, haciendo hincapié de que no siempre evaluar
0 daría como resultado 0. O sea, sí. A veces es mejor acostumbrarse a evaluar 0 porque podemos tener o crear esa tendencia a que cada vez que sustituimos 0 nos va a dar como resultado 0. Bien, entonces ahora solo nos restaría calcular el excedente o el superávit del productor. En el caso del superávit del productor, sabemos que la función superior va a ser la línea recta que representa el precio equilibrio. Y la función inferior sería la función de oferta. Diez menos 3.8, 6.2. Entonces la antiderivada de 6.2 es 6.2x y la antiderivada de 0.2x es 0.2x al cuadrado entre 2 y 0.2 entre 2 es 0.1. En este caso, sí, como es una función polinómica donde tenemos como factor en común x, si sustituyo 0 en x, esa expresión se haría 0. En este caso, por lo tanto, vamos a evaluar únicamente con 31. Les decía, es mejor acostumbrarse a, por procedimiento, evaluar 0 para no acostumbrarnos de forma mecánica a que al evaluar 0 va a dar siempre como resultado 0. Se nos da 96.1 unidades monetarias.